Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Esta vez de la sección de empresas, que teníamos un poquito descuidada, bueno, por Tesla no, pero antes de entrar en materia te hago un anuncio. Ya tengo habilitada la pestaña de comunidad, ya la he empezado a estrenar, no sé hacer todavía muchas cosas, pero en fin, he puesto los últimos vídeos y ya tienes una encuesta y habrá más. La mayoría de las veces serán preguntas relacionadas con los vídeos, un poco preguntando por tu perspectiva o tus opiniones, ¿vale? Pues que lo sepas. Y hoy, como ya has visto por el título, tratamos de una empresa que ha cobrado notoriedad y fama en los últimos 15, 18 meses, no antes, como es Nvidia. Un caso muy claro. Te voy a hacer, como de costumbre, 3 puntos y la reflexión final para el término del vídeo. En la historia de la empresa, un poquito, un poquitín de la biografía profesional de Jensen Huang y después sobre la empresa en sí y su evolución en los últimos años, para que veas hasta qué punto una empresa que no dejaba de ser mediana grande, pero dentro de las grandes pequeña grande, hasta convertirse en una de las empresas más grandes del mundo a fecha de hoy. Así que vamos allá, porque verás cómo resulta muy entretenido. Si lo que quieres es tener opiniones contrastadas, con rigor en los datos y contenido que te ayude a entender el estado actual de las cosas, en este caso de Nvidia, y además un espacio donde se informa sin insultar y se debate sin descalificar, este es tu sitio. Apúntate y sígueme. Bueno, vamos allá. Nvidia es una empresa que en la historia del mundo es una empresa joven, es del año 1993. Y para no olvidarme de los dos otros nombres, la fundaron 3 socios. Como la mayoría de las empresas que nacen pequeñas, se juntan 3 socios, donde juntan unos pocos ahorrillos, donde intentan conseguir algo de crédito bancario, donde piden ayuda a familiares, porque tienen una idea, un sueño y lo quieren transformar en una realidad. Y ese es uno más de los muchos casos que hay, el de Nvidia. En 1993, Jensen Huang funda, junto con Chris Malachowski y Curtis Priem, Nvidia. Y lo hacen con la ilusión y la idea de conseguir gráficos para que se pudiera ver imágenes con calidad en un ordenador, que hasta ese momento solo se podían ver en pantallas de televisión. ¿Vale? Entonces, después de mucho trabajo y esfuerzo, para resumir mucho, dan con un chip clave que es el que les permite posicionarse específicamente en el mundo del gaming, de los juegos. Y esa es la tarjeta Riva TNT. Ese es un primer chip que revoluciona un poco el mercado y que en el transcurso de unos pocos años consigue que Nvidia se sitúe como una empresa co-líder en el mundo del sector del juego online. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Y respecto a la biografía profesional de Jensen Huang nació en Taiwán en el mismo año que yo. Búscalo en internet y sabrás el año. Yo no te lo voy a decir. Y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 9 años. Entonces estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Oregón y una maestría en Stanford también. Y antes de fundar Nvidia empezó a trabajar por cuenta ajena en varias empresas. La principal es AMD, que son las siglas por las que se conoce a Advanced Micro Devices. Y en esta empresa es donde adquirió muchísimos conocimientos relacionados con el diseño gráfico para ordenador, con los componentes que tenía que tener un ordenador para que la calidad de las imágenes fuera buena, para el mundo del juego, que tuviera realismo, y algunas pequeñas incursiones sin demasiado éxito en el mundo del vídeo animado de seres humanos, no de personajes de animación, ¿vale? Esto es muy sencillo y se ha llegado a convertir en una de las empresas más disruptivas del planeta. En concreto, y para entrar en la parte de empresas, porque sabes que es una empresa, para que nos hagamos una idea, en el año 2014 Nvidia facturó 4.000 millones de dólares. Sí, es una cifra muy grande para una persona. Para una empresa muy grande con miles de empleados no es una cifra tan grande. 2014, 4.000 millones de dólares. En los últimos 12 meses han sido más de 96.000 millones de dólares. O sea, ha multiplicado cerca de por 25 veces en 10 años. Pero es que además esto lo ha hecho de una forma muy rentable, porque en el año 2014 el beneficio neto fue de 440 millones de dólares, o sea, en los últimos 12 meses han sido 53.000. Pero al cierre del año pasado estaba nada más en 30.000, o sea que tenemos ya un crecimiento descomunal. Y eso ha sido gracias, como ya supondrás,
a que algunas de sus herramientas sirven como ningunas otras en el mercado por ahora para entrenar inteligencias artificiales, ¿vale? La empresa no tiene específicamente una división que se llame inteligencias artificiales. Lo que tiene es una división que es la más grande, que es la de centro de datos. Y ahí es donde ellos incluyen la facturación de todo el hardware y software que venden al mercado. Hay, por supuesto, dos grandes mundos totalmente diferentes. El de particulares como tú y como yo, donde todo ese beneficio puede que nos fastidie un poquito por el hecho de que nosotros lo pagamos. Recuérdate que uno de los principios de este canal de Economía, Empresas y Descubrimientos es que tu ingreso es mi gasto. Pues en este caso mi gasto no es tu ingreso, sino el ingreso de Nvidia. Y es verdad que dan bastante idem porque nos están cobrando una salvajada de dinero por sus productos. Pero no tanto a los particulares, que también, como sobre todo a las grandes empresas, porque tienen prácticamente a la inmensa mayoría de empresas grandes del planeta de clientes a fecha de hoy. Estamos hablando en el último trimestre de 2024. Bueno, pues resulta que los dos productos estrella han sido la H100 y la H200, dos tarjetas gráficas que descubrieron, y ahora voy a entrar en la reflexión final y te voy a decir el porqué, que funcionaban especialmente bien para la inteligencia artificial. No solo porque funcionaban más deprisa que el resto de tarjetas, sino porque además consumen mucha menos energía. Repito, para evitar malentendidos, no estoy hablando de las tarjetas gráficas que puedes tener en un ordenador personal en casa, sino de las que se utilizan para grandes servidores de grandes empresas que están todas conectadas en red. Además de optimizar la velocidad, optimizan el consumo bajo. Ya no tienen tanto predominio. Pero en fin, y este año 2024, hace unos pocos meses, anuncian otra revolución. Blackwell. Blackwell ya no es solo un chip para optimizar los gráficos y entrenar inteligencia artificial, sino que incluye ya incorporado con algunas inteligencias artificiales de las que usa internamente Nvidia, tanto hardware como software. Tienen una demanda de tal calibre que no la pueden atender de momento. Siempre existe el riesgo desde el punto de vista empresarial que venga otra empresa y lo consiga antes que tú, pero la realidad es que todas las empresas grandes quieren ser los primeros en tener aplicaciones con las que puedan conseguir ingresos basadas en inteligencias artificiales, y Nvidia sigue posicionada como la número uno. Ahora bien, dicho esto, de otro tema del que ya he hablado en algún vídeo de la sección de economía, para mí este es un ejemplo clásico y claro de manual de lo que es la serendipia. Si tú buscas la definición de serendipia, te habla de un hallazgo fortuito, pero si por fortuito queremos interpretar que es suerte, es relativo. Me cambio de campo por un momento. The Beatles estaban todo el día inventando melodías con combinaciones de notas nuevas que no había hecho nadie antes. Pero estaban todo el día escuchando música, no estaban todo el día viendo películas. Entonces, si tú estás realizando la misma actividad, es más fácil que cuando tengas una inspiración o un momento de creatividad, sea relacionado con el tema al que estás dedicando tiempo, esfuerzo y energía. Por lo tanto, casualidad, relativamente sí, pero no en cuanto a lo que es la innovación. De Jensen Huang, que te he contado básicamente los estudios porque ha dirigido después Nvidia y no ha hecho otra cosa, sí te diré que su espíritu de liderazgo empresarial está basado, casi me atrevería a decir obsesivamente, en la innovación, en pensar de forma diferente a la habitual y en innovar y en buscar soluciones distintas a problemas recientes o más antiguos. Así que ha sido un placer compartir contigo estas breves pinceladas sobre esta empresa que se ha convertido en disruptiva por derecho propio y que todo el origen viene, como siempre, de OpenAI, de lo que ya te hablé en otro vídeo. Recuerda que este es un canal de libertad con principios y que si quieres tener ese lugar de confort para poder aclararte y alguien que te ayude a desgranar los problemas complejos en sus partes más sencillas, este es tu sitio. Apúntate y sígueme. Chao, que te vaya muy bien.